Amén. Estaría bueno para transmitir esto en un canal así, pero necesitas 2 monitores, ¿no? Y tú no sabes hacer las conexiones también, Luis, para transmitirlo directamente desde tu canal. No, pero yo lo paso después, igual. Bueno, Que listo. vengan todos para acá. Ok, vamos entonces. Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, donde tenemos las 7 de la noche, hora de Colombia, y también estamos en este momento simultáneamente con nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal, quien se encuentra en la ciudad también de Cali, Colombia, y también tenemos a nuestro amigo, también apologista desde Montevideo, Uruguay, nuestro hermano Luis Lisboa, que tiene en este momento las 9 de la noche. Vamos a tener un compartir muy interesante de 1 hora. Vamos a hacer unas 2 intervenciones cada una de 10 minutos sobre el tema que ha surgido últimamente a raíz de este documento que salió la semana pasada sobre el obispo de Roma, la sinodalidad y la encíclica Ut Unensim. Y lo vamos a hacer dando respuesta porque sabemos que hay un grupo de apologistas evangélicos que se llama los de la Alianza Evangélica, que también han hecho algunas anotaciones y creemos que es necesario hacer los correctivos, aclaraciones, ¿no? Porque es un documento de la Iglesia Católica. Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces, mientras la gente se va conectando, estamos simultáneamente también en el canal de Rodrigo Andrés Calvo Bernal y después nuestro amigo Luis Lisboa también lo va a compartir en su canal. Démosle entonces paso a Rodrigo para que también se presente. Adelante, Rodrigo, bendiciones. Bendiciones, Guido, muchas gracias por la invitación, bendiciones, Luis, y bueno, hoy estamos ya aquí presentes en el programa, esperamos que sea de su agrado, de su interés y que todo lo que pues vayamos a decir aquí sea de edificación para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y saludos Gracias. a Lucero Ortega. Gracias a Rodrigo por haber aceptado la invitación y también a nuestro hermano Luis Lisboa, que ya hemos hecho también transmisiones juntos antes los tres. Vamos entonces para que también Luis se presente. Adelante, Luis. Bueno, un gustazo estar compartiendo pantalla con estos dos grandes, estos dos genios de la apologética. La verdad que para mí es un gustazo compartir con ustedes, ¿eh? A ver, yo antes los veía ahí desde el otro bando defendiendo la fe católica. Ustedes llevan años aquí en esto y que yo pueda hoy ser parte de ustedes, para mí siempre es un gusto. Así que bueno, encantadísimo y la verdad me encantó la propuesta porque creo que merece una respuesta, merece una buena respuesta. Esto que no sé cómo llamarle, la verdad, no sé cómo llamarle a lo que están haciendo, una especie de amarillismo, sacando de contexto documentos de la Iglesia Católica. Así que bueno, contentazo de que hayan contado conmigo y de compartir pantalla con ustedes. Bien, gracias. Bueno, entonces, sí, como decía nuestro amigo Luis, pues vamos a hacer algunas aclaraciones desde el punto de vista pues de lo que nosotros pensamos de lo que es el ministerio petrino en relación pues directa a este documento ecuménico que busca lazos de amistad, de fraternidad con tanto la iglesia ortodoxa como con otras iglesias. Y de hecho, inclusive ya había hecho algunas reacciones, creo que también Luis Lisboa también por parte de él y ayer inclusive Rodrigo Calvo Vica en su canal había hecho también una aclaración a uno de estos de la Alianza Evangélica, que es Cristian Izquierdo, que de verdad que están completamente manipulando el documento y le están dando su propia interpretación. Bueno, entonces más o menos van a ser 10 minutos. Yo voy a tener aquí un cronómetro simplemente para que no nos pasen más o menos cuando falte un minuto, lo coloco en pantalla para que redondeemos la idea. Y quiero empezar yo. La primera idea que me parece interesante es escuchado a los de la Alianza Evangélica, especialmente al señor Edgar Pacheco y al señor Néstor Díaz y a veces también a Sal Barragán, poner en tela de juicio algo que para nosotros es interesante, que es el primado petrino en relación directa a la sede de Roma, porque sabemos que la sede de Roma es la actual sede del Papa Francisco, que viene pues de esa misma línea, 267 obispos de Roma, que rige pues la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y he escuchado que hacen a veces alusiones a un descubrimiento que se dio en años pasados de unos franciscanos de una tumba, supuestamente del apóstol Pedro en Jerusalén.
pero por lo cual me parece, a mi parecer, que no tiene un respaldo unánime. Incluso, no sé, Rodrigo después lo dirá, o Luis Lisboa, no conozco yo a algún padre de la iglesia, algún tanto de Oriente como Occidente, que haga alusión al martirio de Pedro en la ciudad de Jerusalén. Incluso con nuestros hermanos ortodoxos, que tenemos la misma tradición, la misma asociación apostólica, siempre se ha reconocido la sede de Roma como la sede del martirio de Pedro y Pablo. Y voy a hacer, en esta ocasión, voy a hacer 3 anotaciones. Una, quiero hacerla de este interesante diccionario que es el diccionario Ehrman. Es un diccionario evangélico. No sé si creo que Rodrigo Calvo lo debe tener. Es un diccionario que está en un solo tomo. Y es importante porque los que son los verdaderos académicos del mundo protestante, los que son eruditos, pastores, teólogos, biblistas, a veces de diferentes confesiones, porque pues esto de material es exclusivamente para el mundo evangélico, especialmente cuando vamos al apartado sobre Pedro, hay varias páginas, pero me parece interesante, aparece en la página 1388, una breve alusión que da al final sobre el particular. Dicen estos eruditos de este diccionario evangélico, dice, según la tradición. Y me parece interesante porque ya que nuestro amigo Luis Lisboa y también Rodrigo Calvo vienen del mundo protestante, a veces se cree la falsa idea que lo que es desde la academia protestante, lo que sea con la tradición cristiana, la tradición apostólica, como que no tiene mucho peso, pero evidentemente cuando vamos a mirar fuentes extrabíblicas, en este caso el martirio de los 2 príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo, Pedro apóstol a los judíos y Pablo apóstol a los gentiles, pues tenemos que irnos a la tradición, a la historia primitiva y a la misma arqueología. Por eso es que son muy honrados estos eruditos cuando dicen, según la tradición, Pedro finalmente viajó a Roma, y aquí es claro que se hace alusión a la ciudad de Roma, no a Jerusalén, aunque la iglesia se levantó mucho antes de su llegada aquí. En Roma, y vuelven a decir estos eruditos, la tradición añade su predicación evangelista, se convirtió en la base del evangelio de Marcos, aunque hay desacuerdo en cuanto a si se precedió o siguió a la muerte de Pedro, como dice Papías y Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, Irineo de León, en su tratado contra los herejes. Por último, siguen añadiendo, como implica Juan 21, 18, 19, se dice que Pedro fue martirizado por crucifixión. Cuando dice extenderás tus brazos, te llevarás donde no quieres ir, y con esa muerte glorificaría a Dios. Probablemente desde el gran incendio de Roma, en el año 64, desde luego antes de la muerte de Nerón César, que fue el emperador de aquel entonces, que era conocido como la Bestia, que está fechada hacia el año 68. Más o menos da como referencia Hechos de Pedro, que es un libro apócrifo, 30-41, Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, y también Tertuliano de Cartago, el Apocalipsis de Pedro y Primera de Clemente 5:4. O sea que hay varias referencias de la literatura cristiana antigua que hacen alusión, especialmente porque vamos a hacer mención, por lo menos esta primera parte mía, del martirio de Pedro en Roma, y vemos también que hay una evidencia de orden bíblico que curiosamente es el Evangelio de Juan, fechado hacia los años 90 y 100. Para esa época, pues ya hacía más de 30 años más o menos había muerto el apóstol Pedro, pero aunque no especifica bien su muerte, da una profecía, estos eruditos acuden a lo que es la tradición cristiana. Continúa diciendo, es probablemente habría estado a mediados de los años 60 en el momento. Si bien esta tradición es la más fuerte, algunos eruditos sostienen que Pedro sobrevivió a Nerón y vivió hasta los 80 años, incluso ordenó a Clemente como su sucesor, dice Tertuliano de Cartago contra Praseas 32 y epístola de Clemente a Santiago II, que es espuria. Sin embargo, esta tradición posterior puede ser un simple intento de apoyar el primado romano. O sea, lo más evidente, lo más claro, es que el martirio de Pedro y Pablo haya sido en Roma. Se cree que Pedro, por ser ciudadano judío, fue crucificado boca abajo en la Colina Vaticana hacia los años 64. Posteriormente, hacia el año 67, Pablo fue decapitado en la región de Trefontane, afuera de la ciudad murallada, por ser un ciudadano romano. Bueno, me quedan 5 minutos. Quiero hacer otra breve intervención. Ya este documento que hacía referencia el diccionario Eisman es un documento de orden apostólico, porque está fechado en el siglo I, que es la carta de Clemente, obispo de Roma, a la comunidad de fieles en Corinto, hacia los años 95. Y en la carta de Clemente, en el apartado 5, dice sobre el particular sobre el martirio de Pedro y Pablo. Dice, pero dejando los ejemplos de los días de antaño, vengamos a los campeones que han vivido más cerca de nuestro tiempo. Pongámonos delante los nobles ejemplos que pertenecen a nuestra generación,
por cuanto el celo y envidia fueron perseguidos, acosados hasta la muerte, la mayoría y más íntegra columnas de la iglesia, mayores y más íntegras columnas de la iglesia, por ser príncipes de los apóstoles. Algo muy parecido dice Irineo de León, dice los dos grandes apóstoles, ¿no? Miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro, que por causa de unos celos injustos tuvo que sufrir no solo uno o dos, sino muchos trabajos y fatigas, y habiendo dado su testimonio, se fue a su lugar de gloria designado. Por razón de celos y contiendas, Pablo, con su ejemplo, señaló el premio de la resistencia paciente después de haber estado 7 veces en grillos, de haber sido desterrado, apedreado, predicado en Oriente y en Occidente. Aquí hace referencia a la región de Occidente, que en este caso sea Roma. Ganó el noble renombre que fue el premio en su fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo y alcanzado a los extremos más distantes de Occidente. O sea, aquí queda claro que se descarta rotundamente Jerusalén porque pues no abarca la región de Occidente. Y cuando hubo dado su testimonio delante de los gobernantes, partió del mundo y fue al lugar santo, habiendo dado un ejemplo notorio de resistencia paciente. Aunque es claro que este documento no hace una mención especial al martirio de ellos dos en Roma, es claro que Clemente escribe de Roma, la región de Occidente, y le está haciendo esa referencia a Oriente, en Corinto, pasando el mar Mediterráneo, donde actualmente es Grecia, ¿no? Hacia los años 95, que en esa época vivía todavía el apóstol Juan en Éfeso, Turquía. Quiero finalizar esta primera entrega porque vamos a mirar un breve video de no más de 2 minutos de una agencia de noticias del Vaticano, donde da otro referente histórico y arqueológico sobre el particular. Pongan mucho cuidado, que es muy interesante. Il Giubileo è l'occasione per visitare le memorie degli Apostoli. San Pietro sorge nel luogo in cui l'Apostolo è stato crocifisso a testa in giù e poi sepolto. Per lungo tempo si era persa memoria della sua tomba. È stato Pio XII nel 1939 a ordinare nuovi scavi che hanno portato alla scoperta dell'antica sepoltura, confermando così quanto c'era scritto in una lettera del prete romano Gaio all'inizio del III secolo. Questo prete parlava, scrivendo a un amico, della possibilità di vedere a Roma i trofei, cioè le tombe dei fondatori Pietro e Paolo. Nel 1952 l'archeologa Margherita Guarducci ha ripreso gli scavi, scoprendo un graffito risalente all'anno 160, con la scritta in greco Petros eni. Pietro è qui dentro. La professoressa ritrova anche le ossa che erano state raccolte in quell'oculo e così nel giugno 1968 Paolo VI può annunciare al mondo il ritrovamento delle reliquie di Pietro che continuano ad essere conservate nello stesso luogo. Bien, yo creo que con ese breve resumen, más o menos quiero finalizar mi primera entrega, donde quería hacer énfasis sobre todo a algo que alude mucho la Alianza Evangélica, que es tratarle la importancia de orden histórico, bíblico, arqueológico a la sede de Pedro y Pablo en Roma, cuya fiesta litúrgica se celebra especialmente el 28 de junio. Bueno, gracias a todas las personas que van llegando. No olviden, todos sus comentarios son bien recibidos, los pueden compartir en todas sus plataformas sociales. Estamos transmitiendo en este momento en vivo, en directo, tanto de mi plataforma teólogo licenciado Guirras como de la plataforma de Rodrigo Andrés Calvo, y más adelante nuestro amigo Luis Lisboa también la hará desde la suya. Vamos a escuchar también atentamente la primera intervención de Rodrigo Calvo, donde también dará otras apreciaciones sobre el particular. Adelante, Rodrigo, tú dices cuándo quieres empezar. Bueno, Guido, muchas gracias. Podemos empezar y vamos a empezar con... ok. Este librito, que es el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Esto es, el editor general es Alfonso Ropero, muy conocido, junto con otros expertos, pero pues él dirige este proyecto. Y aquí, en Pedro, nos encontramos la siguiente descripción muy interesante. Dice: nombre: apóstol cuyo nombre figura en el primer lugar de todas las listas canónicas. Aparece no menos de 130 veces con todas sus denominaciones. 24 veces como Simón Pedro, 3 como hijo de Jonás y el resto con el nombre de Pedro.
Su nombre propio era Simeón, relativamente corriente en aquella época. Claro, o sea, muchas tumbas de esa época, muchas personas se llamaban Pedro, muchas personas se llamaban Jesús, muchas personas se llamaban José, muchas personas se llamaban María, o sea, eran nombres supremamente comunes. Por eso, si alguien dice que encontró una tumba de Pedro en Jerusalén, se le puede creer, pero no es Pedro el apóstol, es otro Pedro, ¿sí? Hace unos años sucedió lo mismo con una tumba de Jesús de Nazaret, que supuestamente encontraron la tumba de Jesús de Nazaret y resulta que eso era una falsificación. Entonces, encontrar una tumba con el nombre María, José, Pedro, Juan, Jesús o Yeshua es muy común en Israel. Es muy común. El problema es que usted pueda probar que alguna de esas tumbas pertenece a algunos de los personajes bíblicos, pues, con el que se pretende hacer la correspondencia. Bueno, siguiendo con esto, dice, lo normal es que se hiciera mediante algún dato de orden familiar o social. Podría ser la mención del padre, como sucede en el caso de Bartolomé, dado que bar es un término arameo que significa hijo. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice, lo mismo sucede en el caso de Pedro. Jesús le impuso el nombre de Kefas, pongan mucha atención. Jesús le impuso el sobrenombre de Kefas al encontrarlo por primera vez. Kefas es la transliteración griega del arameo Kefa, que significa piedra o roca. La trascendencia del personaje hizo que las narraciones de los evangelios, la de los hechos y de las mismas cartas de Pablo le prestaran una atención que no tiene paralelo con ninguna otra figura del Nuevo Testamento y de los principios del movimiento cristiano. El mismo Juan el Bautista, a pesar del testimonio de Jesús sobre la categoría del precursor mayor que la de ningún nacido de mujer, queda eclipsado en el Nuevo Testamento en la historia cristiana por la personalidad de Pedro. De los 3 discípulos íntimos de Jesús, Pedro es nombrado en primer lugar. De los 3 discípulos íntimos de Jesús, Pedro es nombrado en primer lugar. Es el portavoz de los apóstoles y el primero en confesar que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Entonces, miremos cómo Alfonso Ropero reconoce primero que Pedro tenía por sobrenombre Kefas y Kefas era piedra o roca. Y lo más interesante es que Alfonso Ropero señala que en los evangelios era nombrado como el primero de los apóstoles, era el vocero de los demás apóstoles, o sea, existía esa importancia. Ahora, quiero leer sobre el martirio de Pedro, dice, fue provocado por su predicación sobre la castidad que apartó a las mujeres importantes de la convivencia con sus maridos. Una de ellas dio aviso a Pedro del peligro que le acechaba. Esto es bajo el mito o la historia de Quo Vadis, ¿no? Sobre el martirio de Pedro. El apóstol trataba de huir de Roma cuando le salió al encuentro Jesús, que se dirigía a la ciudad para ser otra vez crucificado. La escena está recordada en la iglesia del Quo Vadis, junto a la vía Apia, no lejos de las catacumbas de San Calixto. Pedro comprendió la intención de Cristo y regresó a Roma, donde fue detenido por el prefecto Agripa y condenado a morir en una cruz. Considerándose indigno de morir como su maestro, pidió a sus verdugos que lo crucificaran boca abajo. El detalle está recogido en otros apócrifos, como en los Hechos de Pedro y Pablo atribuidos a Marcelo, conocido por los Hechos de Pedro. El autor de este apócrifo refiere cómo unos varones ilustres, junto con el mismo Marcelo, tomaron a escondidas el cuerpo de San Pedro y lo depositaron debajo
del Terebinto, cerca del Arsenal, en el lugar llamado Vaticano. Unidos en vida, ambos apóstoles acabaron unidos en una fiesta común. Este apócrifo termina recordando ¿qué? Se terminó la carrera de los santos apóstoles y mártires de Cristo, Pedro y Pablo, el día 29 del mes de junio. Entonces, pues vemos cómo también eruditos como Alfonso Ropero, ¿sí?, en su gran diccionario bíblico ilustrado, nos muestra que primero Pedro era el primero de los apóstoles, el que tenía la mayor autoridad. Jesús lo designó como la piedra, como Kefas. Y pues que además, pues ya vemos que su muerte se confirma en Roma. En Roma. O sea, todas las historias que ubican la muerte de Pedro la ubican en Roma. Entonces, pongan atención a eso. El lugar de la muerte. Entonces, pues si se encontró una tumba que dice Pedro, o Simón Pedro, pues yo creo que no sería muy difícil que eso fuera común. Que dijera Simón, que dijera Pedro, ¿sí? Sería muy común encontrar una tumba así. Ahora, también nos damos cuenta que por otro lado, Pedro sí tenía una autoridad. Y era una autoridad que se diferenciaba de todas las demás autoridades, porque obviamente los apóstoles tenían autoridad. Ambos, Pedro y los demás apóstoles, tenían la autoridad de atar y desatar, porque Jesús se las dio. ¿Cuál es la diferencia? O sea, les dio el poder, la autoridad. Pero en cuanto a gobierno de la iglesia, a Pedro le dio, solo a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa esa llave? Es el poder de gobierno. Esto quiere decir que los demás sucesores apostólicos, junto con el obispo de Roma, que es el Papa, tienen autoridad y cuidan de sus ovejas. La diferencia es que a Pedro se le dio una autoridad de gobernanza por encima de todos los demás apóstoles. ¿Ok? Pero no fue a Pedro el único que se le dio esa misión. Y en el siguiente turno lo vamos a ver con el catecismo de la iglesia. Y pues voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias, Guido Rojas, y saludos al público que se encuentra en este momento en mi canal. Gracias. Bien, gracias. Gracias a todas las personas que en este momento están conectadas en ambas plataformas. No olviden comentar con Caridad Cristiana, porque estamos solamente aquí dando una información de orden bíblico, teológico, histórico, de hecho, inclusive utilizando algunas fuentes protestantes para dar respuesta a la defensa de que nosotros pensamos sobre el ministerio petrino. Bueno, vamos a escuchar también a nuestro amigo Luis Lisboa, porque Luis Lisboa también sabemos que es alguien que viene del protestantismo, fue pastor reformado e interesante, porque ya siendo católico él puede tener una perspectiva de lo que puede ser el ministerio petrino, como lo veía anteriormente desde el mundo protestante, como lo veo desde la iglesia católica, y sobre todo porque también recibió algunas críticas sobre algunos miembros de la Alianza Evangélica en una transmisión que estaban haciendo ellos, Edgar Pacheco y Néstor Díaz. Entonces es interesante también conocer la posición de nuestro amigo Luis Lisboa. Luis Lisboa, cuando tú quieras, empiezas. Ok, perfecto. Bueno, sinceramente pensé que íbamos a hacer una video reacción, por lo tanto, no, como que no preparé nada así, ¿no? Pero sí voy a hablar un poquito de lo que escuché del señor Edgar. Y bueno, lo que ustedes están, cotejándolo un poco con lo que ustedes están exponiendo. Yo creo que con lo que ustedes están exponiendo queda todo muy claro. De hecho, sinceramente,
a ver, me parece absurdo lo que pretende Edgar Pacheco en tratar de demostrar algo que ni siquiera los propios eruditos protestantes estarían de acuerdo con él. O sea, básicamente ya leyó documentos Guido, Rodrigo, los protestantes ubican a Pedro en Roma, incluso su tumba. Entonces, no sé, me parece muy loco ya llevarse, y voy a usar una expresión muy de acá, entre las patas a los propios eruditos protestantes con tal de llevarle la contra a la iglesia católica, ¿no? Porque, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar de forma seria, entonces, ¿qué es lo que nos ofrece Edgar Pacheco con el protestantismo? ¿Un mundo donde los académicos son poco serios? Esa es la conclusión que nosotros deberíamos de sacar de lo que expone Edgar Pacheco, que los académicos que nos ofrece el protestantismo son poco serios porque de alguna manera le dan la razón a la Iglesia Católica. O sea, él tiene que pensar también un poco en las consecuencias, ¿no? Porque tiene consecuencias. Si vos te jactás del protestantismo, como que el protestantismo es más serio, como que el protestantismo es mega serio y los católicos no, pero al mismo tiempo vos estás diciendo que todos los protestantes eruditos están equivocados porque terminan apoyando la postura católica, como que no me parece como que apoye mucho eso al protestantismo, ¿no? Por otra parte, el señor Edgar se refuta él mismo al exponer su punto. Él tiene esa loca obsesión de demostrar que Pedro no murió en Roma. Sin embargo, citando el otro día un documento, ¿verdad?, con tal de atacar a la Iglesia Católica, que tiene que ver con la sucesión petrina, él dice que de alguna manera la sucesión petrina está en juego porque Pedro tendría sucesores en 3 sedes. Roma, ¿no? Roma, creo que es Antioquía y sinceramente no sé si otra sede, no sé cuál sería la otra sede, Jerusalén, no sé. Yo sé que son 3, no sé si vos sabés, Guido, las sedes a las cuales hizo referencia Edgar. Yo sé que nombró 3, ahora no me puedo acordar, pero sé que una es Antioquía, la otra es Roma. Ahora, el problema es que si él está citando Roma, él está reconociendo entonces que Pedro estuvo en Roma, porque ¿cómo tiene sucesores en Roma? ¿Ves? Entonces, si Pedro nunca estuvo en Roma, entonces, ¿qué hace él citando que hay sucesores en Roma? O sea, básicamente él está asumiendo que realmente Pedro, aparte de estar Constantinopla, ahí va, Constantinopla, Antioquía y Roma. Entonces, si Pedro tiene sucesores en estos 3 lugares geográficos, entonces, por ende, está asumiendo que Pedro sí estuvo allí. Y esto sería muy contradictorio para la postura que él trata de defender a muerte de que Pedro no estuvo en Roma, ¿no? Ahí como que se da un autopacatazo. Por supuesto que para nosotros los católicos no es un problema que San Pedro haya dejado sucesores en 3 sedes diferentes. Eso no sería un problema para nosotros los católicos. ¿Por qué? Porque a pesar de que San Pedro haya dejado sucesores en otras sedes, la iglesia, ¿verdad?, estableció la sede principal, donde está la cátedra de Pedro. Por lo tanto, los sucesores que van a ejercer la autoridad de Pedro, son los que van a seguir justamente la línea de esta sede donde está la cátedra de Pedro. Entonces, eso ni siquiera es un problema para nosotros los católicos, es un problema para Edgar. ¿Por qué? Porque en primer lugar estaría diciendo que todos los académicos protestantes no son serios. O sea, te haces protestante, pero no le hagas caso a los eruditos. O sea, si te haces protestante, no le podés hacer caso a los eruditos, tenés que hacerle caso a Edgar Pacheco,
Básicamente es eso lo que yo entiendo. Hacete protestante, porque Edgar hace proselitismo, ¿no? Te dice, sal de Roma, sal, abandona la idolatría, venite para acá. Ok, yo me voy para el protestantismo, pero no le puedo hacer caso a los eruditos protestantes porque son ignorantes. Entonces, ¿a quién le hago caso? A Edgar. O sea, Edgar ha tomado el lugar de la erudición protestante. ¿En serio? O sea, ¿en serio? Eso es lo que yo tengo que concluir, que Edgar es el que ahora está tomando el trono, se convirtió en el papa. O sea, literalmente me da la sensación de que él quiere hacer como un golpe de estado dentro del protestantismo. Parece ser que él quiere hacer un golpe de estado, destronar a los académicos protestantes y proponer que él es el que tiene la verdadera noción de los eventos, ¿verdad?, históricos de la iglesia. Por otra parte, lo que sí quiero decir es que la lectura de Edgar sobre los documentos que acaba de sacar la Iglesia Católica es pésima, ¿no? O sea, tiene que estar muy sesgado para no darse cuenta que estaba leyendo un papel, estaban leyendo documentos que ni siquiera tienen como carácter ser dogmáticos, ni doctrinal, ni pastoral. Simplemente es un documento con un carácter, ¿verdad?, que tiene que ver con el ecumenismo, donde una vez más, porque no es la primera vez, una vez más se reitera que la Iglesia Católica está estudiando diálogos que ya se han tenido en el ecumenismo y que la Iglesia Católica está abierta a seguir investigando. Punto. Ya está. O sea, si él no se dio cuenta de esos detalles, sinceramente digo, ¿con qué ojos está yendo a esos documentos? Parece ser que el señor Edgar abre los documentos y dice, bueno, ¿qué puedo encontrar yo en estos papeles que yo pueda usar para refutar a la Iglesia Católica? Se salta todo y va específicamente, o sea, sus ojos están acostumbrados a ver aquellos textos fuera de contextos donde él pueda tratar de encontrar algo para tratar de tirarles piedra a la Iglesia Católica. Pero después el problema es que quedan mal parado cuando católicos como Guido, que el otro día yo estaba viendo que él estaba reaccionando y estaba exponiendo lo que decía el documento, yo decía, pero Dios mío, si no se leyeron esto, ya está, cerrá y vamos, ¿no? Bueno, yo concluyo por acá, porque la verdad no tengo nada preparado sobre el tema, pero creo que con lo que ustedes están exponiendo, yo hago acá de comentarista, la verdad, pero ya es suficiente. De hecho, hasta es cansador, no sé si ustedes tienen la misma sensación, de que es cansador tener que repetirle a estos muchachos una y otra vez con los propios documentos protestantes que Pedro sí estuvo en Roma, que Pedro se ubica la tumba de Pedro en Roma. O sea, ya es cansador, ¿no? Yo qué sé. Antes de tomar mi turno, ya que estás hablando precisamente de eso, en esa transmisión que estaba, que era la Comisión Teológica Bíblica Internacional Protestante, ¿no? Un metodista, un bautista, un neobautista y un pentecostal, cosa muy curiosa, ¿no? Pero hacían alusión en esa transmisión donde estaba Edgar Pacheco, Néstor Díaz, Cristian Izquierdo y Mensajero Cristiano, donde tú hacías alusión de que la iglesia se movía y eso les pareció como mucha mofa. ¿Qué ves tú cuando tú decías que la iglesia se movía de Jerusalén y el martirio de Pedro y Pablo en Roma? ¿Qué es lo que ellos no entendieron o cuál crees que sea tu perspectiva? Porque todo fue como mucha risa, mucha burla. Claro, es que es una locura. O sea, yo creo que cualquier persona podría entender lo que yo quise decir. De hecho, no creo que haya que darle tantas vueltas para entender lo que yo quise decir en aquel momento, ¿verdad? Porque él está citando justamente un directo donde participamos varios sobre el tema de la sede, ¿no? Y entonces ellos partieron de este presupuesto. Me dijeron, Luis, si la primera iglesia cristiana fue en Jerusalén, ¿por qué ustedes dicen que la iglesia católica romana fue fundada por los apóstoles o que fue fundada por Jesucristo? Si Jesucristo fundó la iglesia en Jerusalén. Entonces yo en ese contexto fue que le dije, a ver, sí, Jesucristo fundó la iglesia en Jerusalén.
Estamos todos de acuerdo en ese aspecto de entendiendo, ¿verdad?, a la iglesia naciente. Claro, la iglesia inició en Jerusalén en ese aspecto, pero la iglesia se movió. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que pasó. Los judíos empezaron a perseguir a los cristianos empezaron a moverse, porque ellos yo no entiendo qué entienden ellos por iglesia, ¿no? Yo por iglesia, en ese momento, o sea, me estaba refiriendo a la comunidad, ¿no? A las personas, a lo humano de la iglesia, ¿no? No a un edificio. Por supuesto, sería muy loco pensar que un edificio le van a salir patas a un edificio y va a empezar a caminar y a trasladarse. Nadie está diciendo eso. Yo lo que estaba diciendo es que en ese sentido humano, la iglesia empezó a moverse. La iglesia llegó a Antioquía, la iglesia llegó después a Alejandría, la iglesia llegó a Egipto, la iglesia llegó a África, la iglesia llegó a Roma. Entonces, ¿la iglesia se movió? Claro que se movió. La iglesia se sigue moviendo hasta el día de hoy. Entonces vos, sinceramente, Guido, yo no sé, pero si yo te pregunto a vos, ¿vos crees que la iglesia se mueve y se sigue moviendo? No creo que me digas que no, porque la iglesia hasta el día de hoy sigue moviéndose y va a lugares donde no hay iglesia todavía, comunidades, por ejemplo, en la selva amazónica. Hace poco hubieron unos misioneros católicos que estaban dando su testimonio de un lugar donde recién ahora hay presencia de la fe cristiana. ¿Ves? Entonces, hasta el día de hoy la iglesia se sigue moviendo. Bien interesante. De hecho, Hechos 1:8 dice, serán testigos míos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Rodrigo, ¿quieres, para que lo hagamos un poquitico más dialogado antes de la otra intervención, ¿quieres hacer algún aporte o algo? Sí, precisamente me causa curiosidad que estos personajes que menciona Luis se rían por el hecho de decir que la iglesia se mueve, y cuando uno dice vamos a la iglesia, a la misa, ellos son los primeros que salen a decir la iglesia no son edificios. Absurdo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de ir a la iglesia, le dicen a uno, la iglesia no son edificios, no sé qué, la iglesia es el conjunto de creyentes. Pero cuando uno dice que la iglesia, el conjunto de creyentes, se mueve, a ellos les causa risa. ¿Quién los entiende? O sea, hasta en sus propias definiciones terminan ellos mismos tumbándoselas. O sea, cuando les conviene, la iglesia es un edificio. Y cuando no les conviene, entonces la iglesia no es un edificio. Entonces, ¿quién los entiende? Yo lo que quiero agregar acá, viendo una pregunta, porque ahí dice, pero la pregunta es si la sede se movía. Y aquí nosotros, a ver, tenemos que ser claros con la historia. La iglesia como tal no estaba estructurada. Y vos estás de acuerdo conmigo, Guido. O sea, y Rodrigo, la iglesia naciente no estaba estructurada. No había un organismo totalmente oficializado. La iglesia sí tenía un orden jerárquico, pero no estaba oficializado como tal, ni tenía la misma o estrictamente la misma estructura que tenemos ahora. Ahora, ese concepto de sede oficial es un concepto que se desarrolla mucho después que la iglesia deja de ser perseguida, después del año 300 y pico, que Constantino deja de perseguir a la iglesia, que la iglesia puede estructurarse, que la iglesia puede hablar de sedes, que la iglesia puede decir, bueno, esta sede es importante, esta no, pero eso se da después. Yo no encuentro en los primeros siglos que se hablen, o sea, en el siglo I, de que se hable de sede oficial como tal. No sé vos qué opinás, Guido, vos que sabés más de este tema. ¿Había una sede oficial así, estrictamente oficial en el siglo I? Bueno, podríamos hablar hacia el año 48 y 50, lo que fue el Concilio de Jerusalén, ¿no? Donde estuvo esa interesante reunión que, pues, por así decirlo, fue la sede madre, pero inclusive en el mismo trasfondo histórico
cuando se da lo que tú decías de la pentarquía, o sea, la forma como fue organizada la iglesia entre el siglo IV y el siglo V, las tres primeras sedes fueron inicialmente la sede ya de una manera pues ya organizada, cuando la iglesia pudo tener ya la paz cristiana, una religión lícita. Inicialmente era la sede de Roma porque siempre se tenía que había sido la sede del martirio de Pedro y Pablo, después la sede de Antioquía, la de Alejandría, que tiene una relación directa también con Juan Marcos, discípulo de Pedro, y después se agrega Constantinopla, que recibió el título de la Nueva Roma en el concilio de Calcedonia en el 451, y curiosamente la última sede que viene a unirse a la pentarquía en el siglo V fue la sede de Jerusalén. O sea que históricamente la iglesia ya de una manera organizada y jerárquica, una iglesia en el cual pues ya tiene esos patriarcas, pues ese fue el mismo contexto geopolítico. Otra de las cosas que me llamó la atención de ese mismo, como decía Luis, para que fuera, de hecho que Rodrigo Calvo también hizo algunas alusiones, porque Cristian Izquierdo también salió con un triunfalismo completamente absurdo, diciendo que ya hemos cambiado pues la forma de ver la perícopa, por ejemplo, hacía una alusión, una parte, porque claro, precisamente ellos fueron muy astutos, cogían el documento, solamente las partes que les convenía, y lo van a entender como si hubiera sido algo dogmático, es algo de orden exploratorio en un sentido de ecumenismo, pero no es algo magisterial. Lo que ya es magisterio es el Concilio Vaticano I, la Constitución Dogmática Pastor Eterno. Lo que es ya de orden jerárquico o de orden organizado es la Constitución Lumen Gentium, donde se sigue diciendo que la piedra para nosotros los católicos es Pedro. Pero les causaba mucha curiosidad a ellos, porque una parte decía que también la iglesia es apostólica. Entonces, en Mateo 18 también esa autoridad la compartían los otros apóstoles. Pregunto yo y a Rodrigo y a Luis, ¿cuándo la iglesia católica no ha hecho que la iglesia es también de orden? Por eso se llama iglesia, las características que le da San Agustín, una santa católica apostólica. Creemos que los mismos apóstoles también son partícipes porque ven a representar las 12 tribus de Israel, pero en eso, evidentemente, creemos que tiene un puesto preponderante el apóstol Pedro. Ahora, después viene el apóstol Pablo, que es apóstol a los gentiles. De hecho, en la carta a los Gálatas dice que son 3 columnas, Juan, Santiago y Pedro. Inclusive interesante, porque en las mismas epístolas Santiago dirige una carta a las tribus de Israel, Pedro también dirige de Babilonia una carta a los expatriados, y al Apocalipsis de Juan a 7 cartas en Asia Menor. Pero ese es el contexto como lo que fue la iglesia apostólica. Después de eso, después de la muerte de los apóstoles, ya vienen los obispos, que son los legítimos sucesores. Y ahí es donde nosotros reclamamos la sede de Pedro como la sede que viene después con esa misma línea interrumpida hasta el Papa Francisco. Rodrigo, ¿quieres comentar también algo sobre el particular? En el público de mi canal hay alguien preguntando que en qué parte de la Biblia aparece el primer sucesor de Pedro, católico romano. Para su información, el que pregunta está en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 21, y el nombre que ahí se menciona es Lino, que fue el sucesor de Pedro como apóstol, bueno, como obispo en Roma. Entonces, ahí tiene la información. Vuelvo y le repito, de que me pregunta que dónde aparece el sucesor apostólico de Pedro. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Ahí aparece, Lino. Bueno, eso sobre este particular. Por el otro, entonces, ya lo que estaba hablando Guido, me parece curioso mirar o darme cuenta que definitivamente la Alianza Evangélica no conoce la doctrina católica. A mí me sorprendió ver a Cristian atacando unos muñecos de paja, pero pues del tamaño del Empire State. Rodrigo, solamente el Papa tiene, o sea, solamente Pedro tiene la llave de poder, o sea, solamente Pedro tiene el poder de atar y desatar, dice Cristian. Solo Pedro, y dice, lo dice el catecismo, hasta citó el numeral. 861 dice. Ay, Dios no mío. sé, brother, ¿qué leen? Sí, o sea. Ya.
Ya conocemos a Cristian, que fue el mismo que la otra vez decía que los ortodoxos decían que el Papa era anticristo, anticristo. Eso no lo pudo después probar de por nada del mundo. Fue una declaración de un patriarca de tercera monta por allá en los años 80, pero nunca los ortodoxos se han referido, porque es que yo creo que el problema también de Cristian, ellos se creen que son los grandes doctores, ellos son los que realmente conocen el magisterio de la iglesia a la perfección y dan en sus canales la información sesgada como ellos mismos la ven. Pero de hecho, no sé si Rodrigo también que tiene el catecismo ahí puede hacer referencia porque la iglesia nunca ha cambiado su posición oficial, que la primera piedra es Pedro en relación a la perícopa de Mateo 6:18, pero que esa iglesia también es apostólica. Claro. Por eso es que cuando en la misa los sacerdotes dicen en el momento de la consagración, dice con el Papa Francisco y con nuestro obispo, porque es una comunión de lo que es el colegio apostólico. Rodrigo, ¿tienes ahí el Es catecismo? correcto. Numeral 857. Dice, la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles y esto en un triple sentido. El primer sentido, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, Efesios 2:20. ¿Ok? Guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito y las sanas palabras oídas por los apóstoles. Y sigue siendo enseñada y santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia. Entonces, eso es lo que creemos. 869 dice, la iglesia es apostólica, está edificada sobre sólidos cimientos, los 12 apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21:14. Es indestructible, Mateo 16:18. Se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles presentes en sus sucesores, el Papa y el colegio de obispos. Y voy a leer este porque este es el más claro de todos. 881. Con esto le tiramos a Pacheco, a Cristian y a todos el cuentico de que también los apóstoles, los demás tenían el oficio de atar y desatar, entonces Pedro no era piedra de nada. Vamos a ver qué dice el 881. El Señor hizo de Simón al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de su iglesia. Solamente él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instruyó pastor de todo el rebaño. Está claro, y quiero que esto lo subrayen, está claro que también el colegio de los apóstoles unidos a su cabeza recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Lumen Gentium 22. Ahí lo dice. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Entonces, ¿qué nos está diciendo el catecismo? Pedro es la piedra. Solo a él le entregó las llaves. A él lo instruyó como pastor de todo un rebaño. Pero está claro que a los apóstoles y sucesores también les dio la autoridad de atar y desatar dada a Pedro. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues ellos dicen, no, pero es que la llave está atar y desatar. Bueno, pensemos un poquito, utilicemos 3 miligramos de materia gris de nuestro cerebro. Supongamos que esto es una llave. Y a mí me dicen los de la Alianza Evangélica, es que la llave es para atar y desatar. Bueno, usted con una llave ata o desata. Usted ata o desata con un lazo. ¿Sí? Con un lazo. Con eso ata o desata un lazo. Pero una llave es para abrir y cerrar, no para atar y desatar.
Y ahí está el gran problema de Pacheco, que confunde atar y desatar con abrir y cerrar. Confunde una llave con un lazo. Nada más y nada menos. Entonces, bueno, hasta ahí dejo mi intervención. Espero que haya sido clara. Adelante. Bueno, yo también quiero, porque ellos también decían, y lo decían estos días, que era una novedad increíble ya que la Iglesia Católica había variado y que ya no iba a pensar que la roca era Pedro porque habían otras interpretaciones desde el siglo III en adelante, pero estaba hablando de un contexto histórico, no de un contexto doctrinal, que hay que aclarar que es un documento exploratorio, eso no es un magisterio oficial ni mucho menos. De hecho, en la conferencia que dio el cardenal Kurz decía que si el Papa, aunque lo había aprobado, no quiere decir que el Papa estuviera de acuerdo con todo, porque es solamente de orden exploratorio y es simplemente de orden ecuménico, pero no algo doctrinal como es la Constitución Pastor Eterno del Concilio Vaticano I. Y a ellos les parecía que ya era la gran novedad, como si los biblistas y todos los católicos jamás hubieran hecho mención la relación directa que existe entre Mateo 16:18 y Mateo 18:18. Y en esta Biblia de estudio, que es una Biblia católica, Biblia de las Américas, esta Biblia católica, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, voy a dar solamente los estos biblistas católicos de Latinoamérica, un equipo de varias regiones, dicen sobre la explicación que da primero en Mateo 16:18, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia y los poderes del abismo no la vencerán. Y nuestros eruditos católicos, nuestros biblistas dicen, el cambio de nombre 16:18, tú eres Pedro, indica el nuevo encargo que recibe Pedro en la nueva alianza, la roca en la que descansa la nueva comunidad mesiánica con una garantía de esa naturaleza, pues podemos caminar seguros, porque son palabras de Jesucristo. Pero si vamos 2 capítulos más adelante, en Mateo 18:18, los mismos biblistas católicos que para ellos creyó que era la gran novedad, que eso pues era la gran innovación que festejaron con risas, con bombos y platillos. En Mateo 18:18 dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Igualmente, una explicación a pie de página de estos eruditos católicos, dice, Mateo pone en relieve la importancia de la comunidad a la hora de buscar caminos de comunión y fraternidad, incluso ejerciendo la potestad de atar y desatar conferida por Jesús, lo mismo potestad que antes había recibido Pedro, en forma particular Pedro y en forma general los apóstoles. Entonces, ¿cuál es la gran novedad? ¿Cuál es la gran reinterpretación? Porque ellos creían que eran de la Comisión Teológica Internacional que nos vienen a nosotros a mirar cómo estos documentos tenemos que analizarlos a la luz de nuestro propio magisterio. Quiero aclarar antes de que darle la palabra a Luis, que la Constitución Dogmática Pastor Eterno, el Concilio Vaticano I, en tiempos del Papa Pío IX, donde el Papa tiene total poder de jurisdicción y plena comunión con todo lo que es la Iglesia Católica, eso es irreversible, porque los dogmas como tal no se pueden cambiar. Lo que se está haciendo es una adaptación de ese mismo primado a la luz de un ecumenismo, tanto con las iglesias ortodoxas, que tenemos la misma tradición, la misma asociación, como con otras iglesias históricas y con principales líderes de otras comunidades. Incluso la otra vez el arzobispo Dustin Belfi se refería al Papa con estas palabras, que es lo que siempre han reconocido, obispo de Roma y primado de la Iglesia Católica Roma. Eso lo reconocen los ortodoxos, lo reconocen los líderes de las otras iglesias. ¿Cómo ese primado y ese obispado que ejerce el Papa Francisco en su sede en Roma se puede ejercer en un plano ecuménico? Es lo que se está tratando de hacer, pero a un nivel exploratorio, a un nivel de diálogos a nivel ecuménico. Bueno, por aquí están varias personas y queremos saludar también a nuestra amiga Betty Valenzuela, una gran apologista católica. Luis, adelante. Ok, te compartí ahí en pantalla lo que es el Catecismo Católico, para que vean los amigos pachequianos cómo la Iglesia Católica nunca había descubierto que Marcos 16:18 tiene otras interpretaciones o cosas por el estilo. Miren lo que dice, y es interesante, ¿no? El Catecismo Católico dice, Jesús le confía una misión única gracias a la revelación del Padre. Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella.
Cristo, escuchen esto, miren, Cristo, piedra viva. O sea, el propio catecismo católico está diciendo que Cristo es piedra viva. Asegura a su iglesia edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, escuchen esto, será la roca inquebrantable de la iglesia. Ahora, es interesante porque aquí y en el numeral siguiente, el propio catecismo de la Iglesia Católica le llama piedra tanto a Cristo como a la confesión de Pedro, como a Pedro mismo. O sea, no es una innovación para la Iglesia Católica llamarle a Cristo la piedra viva. No es una innovación para la Iglesia Católica creer que la declaración de Pedro es roca y que en esa confesión también se edifica la iglesia, como si fuera una roca, porque es revelación del Padre dada a Pedro. Y por supuesto, tampoco es una innovación que Pedro sea la roca. Para la Iglesia Católica, estas tres ideas se desprenden de alguna forma de este pasaje. Jesucristo es la roca, Pedro es la roca, la confesión de Pedro también es roca para la iglesia. Lo que pasa es que aquí nosotros vemos algo más de lo que siempre pasa con el protestante. Para el protestante o es esto o es aquello, ¿verdad? Pero no puede ser todo. O sea, o es esto o es aquello. Si vos de alguna forma venerás a un santo, entonces no estás adorando a Dios. Si vos venerás a un santo, le estás restando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es esto o aquello, pero no puede ser todo. Para el católico no es así. Para el católico, todo puede ser en Cristo y todo es en Cristo. Cristo es la roca, claro, la roca fundamental, la roca principal. Pedro es roca, por supuesto que es roca, por participación. ¿Por qué? Porque si Cristo le da las llaves a Pedro, la pregunta, y yo creo que esto se desprende de la mera lógica, si Cristo le da la llave a Pedro, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo con Pedro? Le está delegando una autoridad. Por lo tanto, lo está estableciendo como parte de esa piedra. ¿Por qué? Porque Pedro va a ser el representante de Jesucristo, la piedra principal. Pedro es el representante de Cristo. Por eso le da las llaves a Pedro. Entonces, simplemente me parece que es una locura lo que ellos dijeron en ese video, porque hacían fiesta y decían, nosotros siempre le hemos dicho a los apologistas católicos esto, siempre le hemos dicho a los apologistas católicos lo otro. Pero queridos amigos, San Agustín interpretó esos pasajes de esa forma mucho antes que ustedes. O sea, los doctores de la iglesia, mucho antes que ustedes. La Iglesia Católica tiene todo eso ya dentro de su teología. Ustedes no tienen nada nuevo. Solamente hay que ser humilde y decir, sí, reconozco, la Iglesia Católica ha interpretado históricamente de estas formas estos pasajes y lo podemos encontrar desde los primeros siglos. Sinceramente, querido Guido y hermano Rodrigo, a mí me da cosa, ¿no? Tener que aclarar cosas que son tan, no sé, tan claras a la lectura, pero hay que hacerlo no por ellos, porque supongo yo que ellos leyeron los documentos, aunque sinceramente me queda la duda, ¿no? O sea, si leyeron pedazos del documento o leyeron todo el documento. Claro, pero lo hacemos por los oyentes que no leen el documento y que se quedan con la versión de ellos, ¿no? Y asumen que lo que ellos leyeron es el documento, pero no, lo que leyeron ellos no es el documento, lo que leyeron ellos son pedazos del documento sacados de contexto e interpretados de la manera más sesgada que se puede
que se puede estar. Adelante, Guido. Bien, vamos entonces, si quiere, hacer una conclusión, más o menos de 5 minuticos cada uno, porque creo que ha sido un diálogo muy interesante, muy ameno. Algo que me llama mucho la atención, que dice Luis y Rodrigo también, uno ve, sobre todo los de la Alianza Evangélica, y sobre todo en la persona del señor Edgar Pacheco, que era un desconocido hace un año, aquí lo tuvimos precisamente cuando estábamos los tres hace un año que estuvimos charlando con él. Curiosamente decía que para esa época se afiliaba a los 7 concilios, y después bajó a los 4 primeros concilios. Después, en un debate con el señor Merarana, decía que la sede de Constantinopla también era para el concilio de Nicea, cosa que era completamente falso. Me llama la atención porque cuando uno ve, los escucha ellos, sobre todo la parte más radical, pero quiero yo que en este momento del señor Garpacheco, donde dice reiterativamente que la Iglesia Católica hay que atacarla día a día porque es la asesina, la perversa, la satánica, la engañadora, la pervertida, la gran Babilonia. Y yo me pregunto, ¿qué hacen sus líderes de la Iglesia metodista con el gran anticristo, con el gran, el 666 en la gran guarida, en la gran ramera, en la sede de perdición, en la sede de Satanás? Porque curiosamente, esta información me llegó después, estos líderes metodistas que citan al Papa, porque hay comunidades metodistas y católicas, sobre todo porque él es de Metodistas Unidos, de los mismos de Estados Unidos, que están ahorita otra vez con el casamiento de personas del mismo sexo y ministros del mismo sexo. Y de hecho, inclusive la iglesia metodista en México también tiene presbíteras. En Costa Rica tiene episcopas muy respetables, pero interesante porque esta reunión de metodistas con el Papa, que en este caso sería pues la gran guarida del demonio de Apocalipsis 17-18, fue el 21 de febrero de 2022. Y yo señalo en una fecha, en una flecha, perdón, a este personaje. Y algunos pensaban que era el señor Edgar Pacheco. No, no es Sí, el se señor Edgar parece. Pacheco, pero se parece. Pero curiosamente me llegó esta información porque él dice que su iglesia metodista en México es completamente independiente de todas las iglesias metodistas, de las metodistas históricas, que tiene una oficina en Roma del año 1967, y estos metodistas que visitaron el Papa, él siempre se lava las manos con sus metodistas de México, pero curiosamente en esa reunión, porque él después me lo confirmó por el interno, con el Papa Francisco, estuvo presente el que aparece en una flecha, que es el presidente de jóvenes y adultos del Consejo Mundial Metodista, que es el reverendo Samuel Murillo, de la Iglesia Metodista de México. O sea, su propia iglesia metodista, porque en este caso, para esa época, creo que él fue un ministro metodista, en este momento es un simple laico. Les aseguro que ni siquiera la Iglesia Metodista de México, ni sus reverendos estarían de acuerdo con esa apología tan anticatólica. La gran pregunta que el señor Pacheco no podrá responder: ¿qué hace uno de sus líderes en la gran ramera con la gran bestia, que en este caso sería el Papa Francisco, buscando lazos de amistad, como decía su fundador John Wesley, en una carta a un amigo católico? Decía: si no podemos estar juntos en la misma verdad, podemos estar juntos en la misma caridad. Esta es la otra cara de la moneda, que el señor Edgar Pacheco y la Alianza Evangélica nunca va a aparecer en sus canales con todo ese sesgo y con todo ese fanatismo, manipulando y tergiversando los documentos de la Iglesia Católica. Bueno, con eso termina. Entonces, si quieres, Rodrigo, también puedes hacer tu conclusión. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Yo quiero anotar lo siguiente. Si bien en el numeral 424 se dice que Cristo construyó sobre la roca de la confesión de Pedro, ¿sí? Porque algunos dicen, que la confesión, que ahí dice que en el catecismo, que San Agustín decía que era la confesión de Pedro y no Pedro. Pues el mismo San Agustín también dice que es sobre el mismo Pedro, y el numeral que nos dice Luis, que es el 552, también nos dice que es sobre Pedro. Y el catecismo dice las dos cosas, sobre la confesión y sobre Pedro mismo. No son dos cosas excluyentes. Y para aclarar más, voy a leer el siguiente, el que leyó mi hermano Luis Lisboa, que es el 553, que aclara, porque hablamos de las llaves, los lazos, de atar y desatar. Bueno, aquí está más claro. Dice:
Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios. ¿Qué significan las llaves? La autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección, porque solo a él le dijo: apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar, esto es otra cosa, significa la autoridad para absolver los pecados. Pronunciar, bueno, según Juan 21, 15, 17, es la autoridad para perdonar pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia, o sea, la de atar y desatar, por el ministerio de los apóstoles. Y particular, me dice Mateo 18, 18, y particularmente por el de Pedro, el único a quien confió explícitamente las llaves del reino. Entonces, para Pacheco, para Cristian, para todos ellos que dicen que la discusión está en el atar y desatar, no. Todos los católicos estamos de acuerdo que el poder de atar y desatar se lo dio a Pedro y los demás apóstoles, y la Biblia lo dice y nosotros lo creemos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde es que ellos están atacando erróneamente? En la llave. Esa llave para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia, solo se la dio a Pedro. Y solo a Pedro, después de resucitado, le dijo: apacienta mis ovejas. No se lo dijo a los demás. Entonces, por favor, un poquito de Biblia, y si van a atacar la doctrina católica, por lo menos conózcanla. Pero atacan cosas que nosotros no creemos y después dicen que las refutaron. O después dicen que la misma iglesia sacó un documento refutando lo que nosotros creíamos, lo cual es un absurdo disparate, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber lo que es la doctrina católica y atacarla, por lo menos léanse el catecismo y no hagan el ridículo que están haciendo, señores de la Alianza Evangélica. Porque todo lo que ustedes dicen que nosotros ya no podemos decir, nosotros lo hemos dicho siempre. Y el documento que salió no contradice nada. Confirma lo que siempre hemos creído. Bueno, espero que haya quedado claro. Muchas gracias al hermano Guido y al hermano Luis Lisboa. Adelante, Luis, con tu conclusión. Ok, totalmente de acuerdo con Rodrigo, totalmente. De hecho, hoy estaba escuchando a Edgar y dice Edgar, vamos aquí hay una lámina, ¿es tuya, Luis? Sí, no es una lámina, es un video, pero ahora te lo voy a pedir. Dale. Mira, hoy escuchaba a Edgar, ¿no? Y dice Edgar, vamos a refutar a los católicos con los propios libros apócrifos que ellos usan, ¿no? Entonces puso en pantalla el libro de Baruch, ¿no? Y dice, miren aquí, el libro de Baruch le demuestra a los católicos que son idólatras. Y yo digo, pero no lee. Digo, el versículo que él puso en pantalla comenzaba diciendo, y las imágenes de los dioses, ¿no? Y las imágenes de los dioses. Entonces yo pregunto y digo, pero anda a la iglesia católica a buscar imágenes de dioses. Yo no encuentro imágenes de dioses en la iglesia católica. Y el libro de Baruch comienza diciendo, en esos versículos, ¿no? En esos versículos específicos que él puso en pantalla, comenzaban diciendo, y las imágenes de los dioses, ¿no? Vos decís, pero, a ver, eso habla de imágenes de dioses, no habla de imágenes de santo, ni nada por el estilo, pero bueno, allá ellos están totalmente sesgados. Ahora, mira, quiero que compartas este video, porque el domingo, a ver, acá pongo pausa. El domingo estuve en la iglesia luterana, porque fui padrino de la hija de un amigo que es luterano. Ahora, el amigo que es luterano pidió permiso a sus líderes
para poner a un católico como padrino. ¿Vos crees que le dijeron, no, porque son papistas, porque son endemoniados? No, no. Bien de bien. Incluso hasta me invitaron a comulgar, por supuesto. Yo no comulgué por un tema de conciencia, ¿no? Está claro. Pero ellos no tuvieron problema en invitarme a mí para comulgar. Me llaman hermano, está todo bien con los católicos, y es una iglesia luterana. Más adelante, miren el bautismo, ¿eh? Miren, tienen la imagen de la cruz acá. A ver si se ve. Un poquito ahí. Atrás del altar. Bueno, acá, ahí. Miren ahí. La imagen de Jesús, ¿no? Que él dice que la iglesia católica tiene estatuas, imágenes y cosas. Miren la iglesia luterana. Y aquí están bautizando a la hija del hermano José María. ¿Te acuerdas que él estuvo con nosotros en un directo? Acá está el hermano José. Mirá. Este es el bautismo de la hija. Yo fui el padrino. A ver, aquí es donde lo van a bautizar a la hijita, mirá. Del hermano José. Bueno, esto fue en la iglesia luterana. ¿Vos te pensás que vos vas a ir a esta iglesia luterana con gente preparada? Porque estos hombres son hombres de universidad. Son personas que han estudiado de verdad para ser pastores. O sea, no se recibieron haciendo un curso de El teólogo responde. Disculpen por el sarcasmo. Se me escapó. Bueno. O comprar el libro de ellos, ¿no? ¿Cuál es la verdadera iglesia? o comprar el libro de Eduardo Gutiérrez. No. Estos hombres se comieron 6 años de seminario para poder ser allí líderes de la iglesia luterana. Y estos hermanos no tienen problema en conversar de tú a tú y tratarnos de hermanos a nosotros los católicos. Pero claro, estamos hablando de otro tipo de protestante, ¿no? Es muy distinto, muy diferente. Ojalá todos los católicos conozcan un protestantismo así, porque vos no vas a ver ese odio contra la iglesia católica, no vas a encontrar que odian o que sembren el odio. Lamentablemente, lo que más se ve es la otra cara de la moneda. Lo que más vemos son, lamentablemente, así, ¿no? Gente cortada con la tijera de Néstor Díaz, de este hombre, ¿no? De Edgar Pacheco. Y bueno, hay que orar por ellos. Hay que orar. Yo creo que tampoco los vamos a convertir a la fuerza, ¿no? Entonces, hay que orar por ellos. Sería eso, querido Guido. Gracias y saludos a Rodrigo. Un grande Rodrigo. Vamos arriba. Bien, gracias. Creo que fue un debate, un diálogo muy interesante. Les agradezco a Rodrigo y a Luis por haber aceptado la invitación. Esperemos a ver si de pronto podamos hacer estos coloquios así sea una vez al mes para que podamos de pronto tratar un tema los tres que creo que vale la pena de muchos de estos temas que es importante aclarar. Le agradecemos entonces a todas las personas que estuvieron conectadas, tanto en el canal del señor Rodrigo Andrés Calvo, nuestro amigo y hermano que está desde Cali, Colombia, también a la gran audiencia que tiene en este momento nuestro amigo Lulis Boa, que después lo va a retransmitir, a las personas que estuvieron acá, a nuestra amiga Betty Valenzuela, que por acá estuvo, también el apologista Elmer Arana, a todos ustedes, católicos y evangélicos, y todas las personas que estuvieron activas en el chat, en ambos canales, les mandamos un fraternal saludo. Bendiciones para todos y quedamos en lo más importante, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos y muchas gracias por su amable atención.